Hola a todos, bienvenidos otra semana más a Cine o Nada. Os doy la bienvenida a los nuevos y a las nuevas que estáis, ¿vale? Muchas gracias a todos los que os estáis suscribiendo, los que comentáis, los que interactuáis de alguna manera, ya sabéis. No paréis de hacerlo, por favor. Vale. Pues hoy hablamos de Capone, esta película que iba a estar estrenada o iba a estrenarse el año pasado, porque su debut como presentación fue de hecho el año pasado. La iba a tener la plataforma Apple TV, que adquiere los derechos. De hecho, hoy en día sí que ya por fin está, aunque sea de manera de pago, es decir, de alquiler. Y la plataforma que la estrenó como tal, incluyendo en su catálogo de, digamos, títulos disponibles sin ningún pago adicional, es la plataforma de Filmin, ¿vale? El estreno fue el pasado 16 de abril, es decir, el viernes pasado. Y vamos a hablar hoy sobre Capone, sobre qué es Capone, de por qué es interesante o por qué no lo es, dependiendo, ¿no? Pues Capone es una película que está dirigida, lo primero, dirigida por Josh Trank, que los que sabéis un poco, los que manejéis, digamos, el cine de Josh Trank, pues Maravillosa Chronicles y Los Cuatro Fantásticos, no tan maravillosa, pero al fin y al cabo son dos películas del mismo, digamos, de la misma temática, ¿no? Tienen que ver con los superhéroes o gente con superpoderes en caso de Chronicles, ¿no? Entonces aquí tenemos una obra totalmente distinta. De hecho es una especie de un biopic repensado, ¿no? O reimaginado, o mejor dicho, imaginado de cómo sería ese biopic sobre la figura de Al Capone, ¿no? El mitiquísimo gángster de origen italiano, ¿no? Pero es americano, que pues estuvo, digamos, vigente y hoy en día sigue siendo vigente y famoso en la cultura popular, en el cine, en las series, vamos, numerosas adaptaciones a la gran pantalla, a la pequeña pantalla, forma ya parte vamos, del mundo de la cultura actual, ¿no? El archifamoso gángster y que Capone nos cuenta su último año de vida, ¿vale? Desde aquí os digo, esta es la mejor y a la vez la peor película sobre Al Capone, ¿vale? Voy a intentar explicar del por qué, tanto una cosa como la otra. ¿Por qué creo que es la mejor película sobre Al Capone? Pues porque nos cuenta precisamente algo muy atípico de lo que estamos acostumbrados a ver si nos dicen, hey, estas películas de cine de gángster, cine violento, no sobre Al Capone. Nos imaginamos pues como una película sobre él, sobre su vida, ¿no? Sobre sus inicios, su máxima, digamos, su apogeo, ¿no? De su actividad, etc, etc. Aquí no, aquí tenemos digamos, la historia nos va a contar, como ya he dicho, el último año de vida de Al Capone, su último año de vida, digamos, después de estar dentro de la cárcel, después de pasar 10 años en la cárcel, y su último año de vida retirado en su mega hipermansión en Florida y también muy tocado, por no decir casi hundido ya, por la neurosífilis, la que llevaba contrayendo, o sea, recuerdo que se dice que pilló por primera vez la sífilis a los 15 años, es decir, cuando el momento que ya está, digamos, en una edad algo más adulta o avanzada, pues imaginad cómo está, vamos, como estuvo, mejor dicho. Pues este último año, ¿no? Un Al Capone, pues totalmente atípico, es decir, no es una película de acción, no es una película sobre la vida entera de Al Capone, sino es como un capítulo muy, muy, muy particular. Y además tiene elementos, la película en general tiene elementos de casi de cine, a veces incluso de terror. Cine muy de David Lynch, muy que nos recuerda un poco al mundo onírico, incluso a veces el mundo surrealista, también un poco impresionista, aunque en muy menor medida. Y entonces, ¿dónde reside digamos, lo importante o lo atractivo de la película? En el protagonista, sin duda alguna. Es decir, Tom Hardy hace de Al Capone, es brutal como lo hace. Aparte de que Tom Hardy a mí me parece un actor maravilloso, pero aquí Tom Hardy está pues en un nivel, no sé, de una maestría insuperable. El papel es muy difícil porque realmente incluso las partes digamos, de los diálogos, ¿no? O de cualquier aporte, digamos, verbal, están muy sesgados en el sentido de que tiene que hacerlo como una persona que ya está, pues eso, delirando,
que no sabe distinguir a veces entre qué es lo real y qué no lo es, que tiene pesadillas mientras duerme, pero a veces también mientras está despierto, que se tienen que enfrentar a sus... He leído en la prensa que dicen que es el Al Capone que se enfrenta a sus demonios, ¿no? Yo no diría que se enfrenta a sus demonios, yo diría que se enfrenta simplemente a sus vivencias, a sí mismo, no algo que... No es una película que tiene que lidiar con algo ni superar algo, es decir, es simplemente un retrato de él, no es ningún tipo de, ya digo, lucha interna, ¿no? O ninguna especie de no sé, de un intento por redimirse, ¿no? De su vida llena de violencia y nada de eso. Pero realmente aquí lo que consigue Tom Hardy es solo con gruñidos a veces, ¿no? O miradas, porque hay no bastantes, pero sí que alguna secuencia en la que directamente no habla, es simplemente él mirando, él fumando o él haciendo lo que sea menos hablar y ya de por sí transmite y ya de por sí te mete en la película. Por otro lado, digamos, que eso sería más bien un punto positivo para el director a la hora de hacer una película inteligente, teniendo en cuenta, pues, juntando las herramientas como el trabajo detrás de las cámaras, ¿no? El montaje o la puesta en escena. Consigue crear a veces esa tensión constante, ¿vale? ¿Y por qué digo esto? Porque en la película, en casi prácticamente todas las secuencias, son de día, en una Florida soleada hasta decir basta, ¿no? Es decir, si quitamos las secuencias digamos, de acción, digamos, que es la poca que hay, pero la hay, o de los delirios, bien podría ser un paisaje totalmente idílico, ¿no? Y casi casi como bucólico, en lo que no pasa nada malo, todo es bueno, siempre hay sol, niños corriendo, jugando, ¿no? Pues aquí, juntando esto, ¿no? Y consiguiendo crear una tensión constante, ¿vale? Eh, digo que nos recuerda, salvando muchísimo, por supuesto, las distancias, la maestría que tiene, por ejemplo, se me ocurre, Ari Aster en Midsommar, ¿vale? Ese terror diurno, aunque como ya digo, salvando muchísimo las distancias en cuanto al género y en cuanto a todo, temática, pero ya digo, esta pequeña coincidencia, que no es una coincidencia, digamos, azarosa, sino es un trabajo intencionado que tiene el director a la hora de, digamos, ¿no? De montar todo este engranaje para que funcione. Como ya digo, es algo muy positivo, es de las cosas más potentes que tiene la película, junto con la actuación de Tom Hardy, y creo que merece muchísimo la pena, ¿vale? A ver, por otra parte, las secuencias de, como ya he dicho, de acción, las hay. No son muchas, pero las hay. Son muy chulas. Algunas están incluso cargadas de una violencia extrema. Es decir, es una especie de explosión de violencia, ¿no? Aunque como ya digo, la película sí que tiene eh, la tensión, sí que alcanza esa tensión casi casi de manera constante. Por eso no se puede decir tampoco que son secuencias, digamos, aisladas, ¿no? Que de repente explota la violencia, como por ejemplo, no sé, se me ocurre la última película de Quentin Tarantino, Érase una vez en Hollywood, ¿no? Sé que los que hayáis visto, pues sabréis que es toda una película bastante contenida y es solo cuando llega al final, con las secuencias del final, ya es esa explosión, ¿no? De la violencia que colma, por así decirlo, el vaso. Pues aquí no diría que pasa algo parecido, ya que la película sí que tiene, digamos, broches gordos de violencia cada X tiempo, pero como ya digo, las escenas de más de acción son muy chulas, están muy bien hechas, muy bien pensadas y realmente hacen que la película no se convierta en algo muy no monótono pero sí pesado, porque ya digo, si quitásemos esas secuencias de acción, ¿no? Que son las que llevan la violencia intrínseca en ellas, creo que la película sí que se empantanaría y sería muy difícil, digamos, recomendarla como para decir, no, mira, esto es una película interesante sobre Al Capone. Creo que de no ser por estas pequeñas muestras, ¿no? de acción más violencia, esta fórmula que funciona, sería una película bastante más contenida en cuanto a la calidad. Vamos, por eso
Yo me alegro y toda la gente que la vayáis a ver, porque sé que la vais a ver, os vais a alegrar por ello, ¿vale? Entonces, como ya he dicho, está en Filmin, también se puede alquilar a través de Apple TV. El tema de los cines no sé cómo ha ido, creo que directamente no se ha estrenado en los cines, al menos aquí en España. Así que nada, os la recomiendo mucho, ¿vale? Es cierto que quizás a la gente a la que le gusta cine de gángster, cine violento y cine de acción, pues no va a ser la película que más les vaya a entretener, ¿vale? Pero deciros que al final la calidad o las, digamos, los aportes de calidad, tanto técnica como la propia actuación de Tom Hardy, que no dejaría de ser algo técnico, pero es algo más subjetivo, ¿no? Habrá gente a la que no le guste. Yo os la recomiendo mucho, dura 1 hora y 40 minutos, tampoco creo que es una película de 4 horas que te puede echar para atrás con la simple duración, ¿no? De echar toda la tarde o toda la mañana en ella. Espero que la veáis y espero que os haya gustado el vídeo, pero también espero que os va a gustar mucho más aún la película, ¿vale? Otra vez, muchas gracias a todos, ¿vale? Yo me despido y nos vemos, espero que muy pronto. Y ya sabéis, cine o nada, entre una cosa y la otra, siempre elegimos la primera, que es el cine. Y si es bueno, mucho mejor. Hoy tocaba Capone y nada, con esto me despido de toda la gente que sé que estáis esperando nuevas películas y estáis suscribiendo y estáis interactuando y de todo, ¿vale? Espero que nos veamos pronto, que será más o menos la semana que viene, ¿vale? Pues un beso, un abrazo muy fuerte, chao.